Muy buenas noches a todos los televidentes de nuestro canal local Baos TV. Hoy martes 6 de febrero de 2018 les damos la bienvenida a la programación nuevamente de nuestro canal. Les damos digamos la bienvenida también a este nuevo espacio que va a tener el canal comunitario Baos TV. Este va a ser un nuevo programa entonces donde pretendemos llevar a todos nuestros televidentes temas de interés general, temas que sean muy formativos, que vayan desde la educación, desde la economía, desde la salud, que abarquemos todos los temas, pero siempre por supuesto acompañados de expertos en el tema, de personas que lo hayan vivido, de personas que desde su profesión tengan como ese conocimiento en esas temáticas que nosotros vamos a empezar a trabajar en estos espacios, en estos programas, todos los martes a las 7:15 de la noche, para que ustedes estén muy pendientes con nuestra programación. En el día de hoy entonces empezaremos a hablar de un tema que quizás algunos conocen, pero que de pronto falta mucho conocimiento en nuestro municipio acerca de él, y es el tema de las necesidades educativas especiales. Para ello tenemos tres invitadas muy especiales en nuestro programa. Nos acompaña Viviana Duque, orientadora y psicóloga y orientadora de la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez. Viviana, muy buenas noches y bienvenida al programa. Muy buenas noches, Judy, muchas gracias. Buenas noches para todos y para todos nuestros televidentes. Bueno, también nos acompaña Lady Milena Quintero. Lady es la mamá de Sebastián Pineda Quintero, que Sebastián en este momento, él tiene una necesidad educativa especial. Entonces, Lady, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Y bueno, también nos acompaña Maricruz Giraldo, que es la coordinadora del programa de inclusión social para la población con discapacidad en nuestro municipio. Muy buenas noches, Maricruz, y bienvenida. Buenas noches, gracias. Bueno, entonces empecemos a hablar sobre este tema que realmente es muy importante, que ustedes allá en sus hogares puedan aprender de la experiencia, desde la experiencia y digamos los aportes que cada una de ellas tiene para nosotros, que podamos realmente aprender y sacar mucho provecho de este programa. Bueno, Viviana, entonces iniciemos contándole a todos nuestros televidentes qué son las necesidades educativas. Muy bien, las necesidades educativas especiales en general son aquellas situaciones, o no, más bien, más que situaciones, son unas limitaciones o unos componentes que llevan a una limitación, sea en el contexto, sea en el individuo. A veces es de tipo biológico, a veces es de tipo emocional y psicológico, es muy variante, pero hace que muchos estudiantes, en este caso porque hablamos de un contexto educativo, muchos estudiantes no puedan acceder o no logren alcanzar todo lo que se espera para su edad y también para el grado en que se encuentra. Entonces implica que haya unos apoyos desde el contexto educativo, desde la realidad escolar, desde los docentes, desde las estrategias, para que acceda a los aprendizajes propiamente que se espera que acceda. Entonces, importante allí, las necesidades educativas son todas aquellas condiciones que una persona, en este caso estudiante, puede tener y que implica esos apoyos específicos. Igualmente existen las necesidades educativas especiales como tal, que ya hace referencia a asuntos de discapacidad propiamente dichos, y también a otra variante que pueden ser los talentos excepcionales como tal. Bueno, entonces ahí empezamos, digamos, como a hacer ciertas aclaraciones, Viviana, para que a todos nuestros televidentes entonces les vaya quedando claro. Denominamos necesidades educativas aquellas que son de algún modo transitorios, ¿cierto? Que puede ser alguna dificultad, digamos, que se puede presentar a cualquier estudiante, ¿cierto? Que de pronto buscar como alguna manera de ejemplificarlo, ¿cierto? Que se puedan presentar, digamos, un niño que de pronto viene de un contexto diferente y la adaptabilidad a una institución educativa, de pronto donde la cultura es muy diferente, donde todo es un proceso, él va a tener ahí requerimiento de un apoyo adicional. Eso se denomina entonces una necesidad educativa. Correcto, es cualquier situación, cualquier condición que implique que ese niño o ese joven estudiante requiere de estrategias, de unas flexibilizaciones curriculares, digámoslo así, es decir, que el horario tiene que variar un poco, o que de pronto las estrategias pedagógicas con las que se le está llegando para enseñarle ciertos contenidos también tienen que variar. Es decir, hay cualquier situación. Un ejemplo, como lo decías, es un niño que viene de la ruralidad a la zona urbana,
que viene de otra ciudad, de otro contexto cultural que requiere para lograr sus aprendizajes, adaptarse de una manera distinta, pero también otro sería un chico o una chica que pierde un ser amado, un papá, una mamá, que sufre el duelo, está viviendo, por ejemplo, el duelo, y que sabemos que eso va a pasar, que llegará un momento que él lo va a superar, pero que mientras lo supera está con algunas dificultades a nivel emocional, y eso hace que su disposición, su atención, su motivación escolar cambie y su rendimiento no sea de pronto el mismo, ¿cierto? Ese sería un ejemplo. Listo, Viviana. Y ya bueno, cuando hablamos de necesidades educativas especiales es porque tienen un toque que son más permanentes, ¿cierto? Que durante todo ese proceso educativo del niño, pues digamos cuentan con unas condiciones diferentes a las de los demás niños, que necesitan que durante todo el proceso educativo, desde el preescolar hasta que se gradúe o incluso en la universidad, va a necesitar un apoyo diferente, ¿cierto? Y ahí entonces, como Viviana nos lo mencionaba, entran los talentos excepcionales y ya el tema propiamente dicho de la discapacidad. Entonces, pues para Maricruz nos acompaña también acá en el programa. Entonces, Maricruz, contemos un poquito entonces desde ese aspecto de la discapacidad, ¿cómo es en el tema de las necesidades educativas especiales? Bueno, pues primero es como aclarar el concepto de qué es una discapacidad, que es esa limitación sensorial, física, emocional o cognitiva que impide que una persona se desarrolle completamente en todos sus ámbitos y dimensiones humanas, ¿cierto? En el colegio, en el trabajo, con la familia o con los amigos. Entonces es una persona que tiene una limitación y que esa limitación le impide desarrollarse igual que las otras personas. Entonces, en ese sentido, en el ámbito escolar, muchas veces estas mismas limitaciones afectan tanto el aprendizaje como el relacionamiento de los niños con los otros niños que son sus pares y también con los docentes. Entonces, en ese sentido se ve afectado a nivel curricular porque no va a cumplir con los objetivos planteados para él, o se va a sentir mal porque se va a sentir aislado por los compañeritos, o a veces para los profesores también es difícil porque no logran orientarlo de la forma más adecuada para que él logre sus objetivos que se plantean desde el colegio o desde la escuela. Básicamente, entonces, la discapacidad ya es algo permanente que van a requerir de esas adaptaciones por todo el tiempo mientras esté en la vida escolar, tanto primaria como secundaria, o ya si decide profundizar en una educación superior. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las personas con baja visión, las personas con sordera, las personas con TDAH o con trastornos del desarrollo como el autismo, que van a requerir siempre unas adaptaciones especiales para que logren cumplir con esos objetivos que se les pone desde el sistema educativo. Bueno, muchas gracias, Maricruz. Y Viviana, contémosle entonces a nuestros televidentes, ya Maricruz nos hacía como o nos explicaba el concepto del tema de la discapacidad en las necesidades educativas especiales. ¿Cuáles son los talentos excepcionales entonces? Bueno, una persona con talentos excepcionales serían aquellos estudiantes o personas también que ya han superado esa etapa del estudio, pero en el caso del contexto escolar es más fácil descifrarlo, identificarlo como estudiantes que presentan un talento específico. Esto es, por ejemplo, a nivel matemático, a nivel científico, a nivel deportivo también, a nivel cultural o artístico, ¿cierto? E incluso a nivel social, o sea, una persona que presenta una inteligencia que hoy llamamos inteligencias múltiples de alguna manera, muy desarrollada, con mucha habilidad, y a esto se le llama un talento excepcional, pero también existen las capacidades excepcionales entendidas como desde lo global. También un estudiante que es menos común, en algún tiempo se les llamaba niños superdotados, presentan un nivel de inteligencia, un coeficiente intelectual superior, que en todas las áreas y niveles pueden ser muy habilidosos, muy buenos, han desarrollado toda una capacidad y un nivel de inteligencia muy avanzado, entonces también se les conoce como personas con capacidades excepcionales. Pero importante aclarar que no es solo que sean muy habilidosos en todas las áreas, puede serlo, pero también puede ser que sean habilidosos en una o dos o tres áreas. Incluso se considera que hay chicos con talentos excepcionales que pueden ser, por ejemplo, en lo tecnológico muy habilidosos,
que saben desbaratar un computador, que lo saben armar, que saben reconocer cuando hay algunas fallas y las puede arreglar, incluso y siendo muy jóvenes, donde no se espera todavía que tengan toda esa habilidad, pero que por ejemplo tengan unas dificultades enormes en otra área del conocimiento, por ejemplo en sociales, o que incluso tengan en la parte de comportamental o social muchas dificultades para el relacionamiento, como lo expresaba Maricruz ahorita también cuando hablaba de las otras posibles discapacidades. También hay chicos con talentos excepcionales que presentan una discapacidad, por ejemplo, en lo emocional o en cualquier otro aspecto. Entonces, tener en cuenta que eso es importante, porque en la realidad, en el contexto escolar, en la vida cotidiana, no encontramos, así como en la teoría y en el librito nos lo dice y nos lo indica específicamente, no. Hay cosas que podemos descifrar, pero pueden haber cantidad y variedad de chicos con unos talentos, con unas dificultades, con una discapacidad o dos discapacidades, es muy variable. Bueno, muchas gracias, Viviana. Recuerden que estamos en el canal local Baos TV, hoy martes 6 de febrero, hablando sobre las necesidades educativas especiales. Y bueno, precisamente entonces al inicio del programa les comentaba que Lady pues es madre de Sebastián Pineda Quintero, y Sebastián en este momento pues tiene una necesidad educativa especial. Pero Lady, cuéntenos, ¿qué es esa necesidad educativa que tiene Sebastián? El diagnóstico que tiene el niño, él tiene el TDAH, que es el trastorno de la conducta, déficit de atención con hiperactividad. Lady, ¿y cómo fue todo ese proceso? Digamos, como usted tuvo a su hijo, y cómo empezó a identificar que él tenía una necesidad educativa. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque el proceso de aprendizaje de él ha sido un poquito más lento que los niños, o sea, lo normal, ¿cierto? Por ejemplo, a mí no me gustaba, digamos, comparar, es que ese niño ya aprendió a gatear y el mío todavía ni se para o algo, pero llega el momento que uno se tiene que hacer la pregunta, ¿por qué los otros sí y el mío no? Entonces yo empecé a llevarlo al médico, ya me lo mandaron para donde el pediatra, yo empecé a preguntar y el niño desde pequeñito, pues él era muy enfermo. A los 3 meses tuvo la primera hospitalización y estuvo una semana, le dio una infección en la orina, y de ahí le dependió una fimosis. Entonces cuando tenía 1 añito lo operaron, le hicieron una circuncisión, le sacaron una hernia umbilical y eso lo atrasó demasiado en el peso y en la talla. Entonces él casi no comía, él casi no dormía, él se la pasaba llorando y lo alimenté hasta los 2 años y medio y prácticamente él solamente se alimentaba de mí. El comer de él era demasiado poquito, me bajó mucho de peso. De 19 meses me pesaba lo que pesaba un niño de 9 meses. Se me quedó mucho en todo. Entonces yo en un principio pensaba que de pronto que estaba tan quedadito para aprender las cosas, de pronto era a eso, pero resulta que él no se me sentó a los 5, 6, 7 meses como un niño que ya ahora ya nacen con ganas de caminar. Él se empezó a medio sentar a los 9 meses. Empezó a gatear al año, caminó a los 2 años, dejó el pañal a los 4. Entonces ya ahí empecé a ver que de verdad pues había un problema y el comportamiento del niño, que el niño puede estar acá hablando con nosotros bien y de un momento a otro se le voló, se le perdió, o puede estar bien y de un momento a otro se porta grosero, se porta agresivo. Entonces no hay como una seguridad emocional con él. Entonces ya no le toca estar muy pendiente de todos los cambios que ellos vayan presentando. Bueno, ahí me parece importante entonces como recalcar lo que nos decía Lady. No todos los niños tienen un proceso igual, ¿cierto? No siempre los niños van a tener ese proceso de aprendizaje de la misma manera, no siempre, cada uno, digamos, desde su particularidad y desde su individualidad tiene cosas valiosas, y cada uno en ese mismo sentido pues va teniendo como ese proceso de formación. Pero sí es importante que nosotros como padres de familia estemos muy pendientes de ese proceso, como Lady lo mencionaba, que ella siempre estaba como ahí inquietándose, preguntándose, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está mirando? Entonces
la importancia de, pues digamos, como desde la familia estar ahí en ese proceso, como de ir identificando, prestarle atención a los niños que tenemos en nuestra casa, qué está sucediendo con los niños, cómo van evolucionando. Y vuelvo y reitero, quiero ser muy, digamos, muy enfática en ese tema, y es que no todos los niños van a tener el mismo proceso de desarrollo, pero sí que nosotros estemos muy pendientes de qué es lo que está pasando, por si se presenta, digamos, algún caso diferente, pues podamos detectarlo a tiempo y empezar a hacer el trabajo que eso se requiere. Viviana, desde el colegio, ¿cuál es la ruta de atención que se debe seguir cuando se identifica que de pronto un niño tiene alguna dificultad? Bueno, inicialmente hemos tenido claro en las instituciones educativas en general que la importancia que tiene de identificar a los niños, y hay que tener, me atraso un poquito a la pregunta, me devuelvo un poquito con la pregunta para decir que, digamos, en nuestras instituciones educativas a nivel público a veces es muy difícil hacer esa detección a tiempo si en la familia no se ha hecho la detección temprana, ¿cierto? A veces pasa desapercibido los primeros años de la vida, diferente a como lo expresa la mamá aquí presente, doña Lady. De pronto el médico no lo notó, la mamá tampoco se dio cuenta, fueron cosas muy imperceptibles en los niños y de pronto no se detecta a tiempo, el niño pasa por el CDI, de pronto tampoco se detecta, ¿cierto? Que hay una dificultad, que hay un pequeño retraso en su proceso de desarrollo evolutivo. Entonces llega a la escuela, llega al colegio, a cualquier institución educativa, en este caso a INEJAGO, y llega a los 5 años en nivel de preescolar. Y si encuentra una profesora muy atenta, va a distinguir que puede haber una variación allí en el comportamiento o en la capacidad de aprender o la atención o el proceso de habituación, que es la capacidad de mantenerse en una tarea de un niño cuando tiene que realizar una actividad. En fin, el docente puede detectarlo y desde ahí puede remitir a la mamá a través de su EPS a médico general para que le hagan una valoración y obviamente una remisión a pediatría, y desde allí el mismo pediatra pues también envíe o remita a otros especialistas para la evaluación del niño. Sí. Agrego otro dático. A mí me colaboró mucho también a darme cuenta que era lo que estaba pasando la psicóloga en el CDI, que en el momento era Diana Franco. Ella incluso me hizo una carta en la que estaba pidiendo, no sé, como un examen neuropsicológico, porque el comportamiento del niño no era normal. Agredía a otros niños sin motivos, se salía del salón, y él tiene un problema en los ojitos también. Él tiene hipermetropía alta. La última vez que lo llevé allá a una cita me dijeron que tenía hipermetropía, pero ya como combinada con otra cosa que en el momento no recuerdo el nombre. Él necesita gafas y él era súper inquieto con las gafas, se las quitaba, las tiraba, las lanzaba, se paraba en ellas, mordía a los niños, les pegaba. Entonces esos comportamientos no eran normales. Y Diana se dio cuenta, entonces me llamó, me preguntó pues cómo había sido todo desde el momento pues que embarazada de Sebas. Le conté toda mi historia. Y ella dijo pues que pronto podía que haya sido pues por lo que yo tuve que pasar, que no fue nada fácil, entonces que se podía deber pues a lo mismo, ¿cierto? Por cosas que pasaron antes, durante y después del embarazo. Entonces hasta ahí ella creyó que de pronto era por algo genético, por algo de pronto que venía desde atrás. Entonces ella me empezó a colaborar con eso y con esa carta yo empecé a gestionar. Muy bien, muchas gracias. Sí, evidentemente en el caso de Lady y de Sebastián, pues desde el CDI hubo una identificación de ese asunto y eso posibilitó que se adelantara un proceso con anterioridad a la escuela, y que cuando llegara a la escuela pues fuera posible simplemente desde la docente y también muy con apoyo de la mamá pues por su disposición y su receptividad con el niño, se continuara con un proceso que es el que lleva actualmente. En el caso de la escuela, pues cuando no ha pasado por todo ese proceso, no ha sido detectado por la familia o en el CDI, normalmente la profesora, el docente puede hacer una remisión explicando simplemente lo que observa en el niño, desde la parte comportamental hasta la parte académica, para que la mamá
pueda ir con él, y si la mamá es receptiva, si el papá, si la familia son receptivos, pues lo llevan al médico y hacen toda esa remisión. En la escuela muchas veces aprovechamos que existe la docente de apoyo pedagógico, normalmente ella también puede hacer las remisiones, llama al padre de familia, evalúa un poco desde lo psicopedagógico qué está sucediendo con el niño, si realmente amerita una remisión a la EPS o no, o en el caso en el que no esté la docente de apoyo pedagógico, pues yo también cumplo esa labor, ¿cierto? Sobre todo en la parte comportamental, que a veces es un poquito más difícil de detectar que realmente no es un asunto de grosería, ¿cierto? Como lo explicaba ahorita doña Lady, sino que puede haber otra razón, otro factor que interviene allí, hereditario, biológico, una enfermedad cualquiera, que está influyendo y está afectando para que ese niño, a pesar de tener un buen acompañamiento, una buena autoridad, unas buenas pautas de crianza, no logre asumir un comportamiento adecuado de acuerdo a la edad que tiene. Entonces, normalmente cuando son problemas comportamentales es más difícil que los profes detecten. Generalmente terminamos creyendo que son falta de pautas de crianza claras, y sí es cierto que muchas veces pasa, ¿cierto? Que muchas veces hay ausencia de unas pautas de crianza adecuadas, pero no siempre es así. Y ahí es cuando de pronto entro yo más a jugar un papel a nivel de la escuela, porque son aquellos chicos con un comportamiento difícil, con agresividad, con mayor déficit de atención, que me los remiten y a través de mí terminamos haciendo toda la ruta que les explicaba anteriormente, de evaluar con el padre de familia, de hacer una anamnesis, que es muy importante. Doña Lady nos contaba ahorita cómo la psicóloga del CDI hizo toda una entrevista o una serie de entrevistas que permitió conocer la historia del niño y su proceso evolutivo, y desde ahí dependió la remisión que ella hizo. Lo mismo pasa en la escuela, cuando no se ha detectado previamente también lo hacemos de esa manera y tratamos de detectar en dónde puede radicar o originarse el problema, y si vemos la necesidad realmente remitir ante la EPS, y es el médico general, el pediatra, quien se encarga de empezar las remisiones a neuropsicología, a neuropediatría, a evaluaciones neuropsicológicas, a veces al neurólogo. Hay exámenes también muy específicos que hacen los neurólogos, incluso para a nivel de terapia, con otros elementos o otros especialistas, como es la fonoaudiología, terapia de lenguaje, terapias ocupacionales, etcétera. Bueno, ahí es importante, yo creo que ahorita Maricruz me puede hacer una precisión en el tema pues de la, digamos, de la educación inclusiva, pero es precisamente eso, o sea, es ese trabajo, como lo decía Viviana, como lo mencionaba Lady también, de un trabajo articulado entre familia y escuela, porque es que los dos, el niño permanece en esos dos ambientes específicamente. Entonces, si en la casa no se logra hacer ese acompañamiento y detectar, pues el niño no va a poder, por mucho esfuerzo que se haga en la escuela, el niño no va a tener o no va a tener las mismas opciones y posibilidades de, digamos, de ir saliendo adelante, de ir disminuyendo, digamos, las limitaciones que pueda tener en ese sentido. Y lo mismo sucede si de pronto en la casa los padres de familia están muy prestos, muy atentos, pero en la escuela no encuentran docentes sensibilizados frente al tema, que no se apropien, que no conozcan de pronto un poquito sobre eso, que sepan que a este niño yo lo tengo que tratar diferente porque es que él tiene una condición diferente, y no se trata de, digamos, de excluir al otro niño que hay en el curso, no, se trata de buscar formas adecuadas de dar ese proceso pedagógico donde el niño pues también esté incluido dentro de ese proceso. Entonces realmente un trabajo muy articulado entre escuela y entre familia para lograr pues realmente que esos niños pues puedan cumplir a cabalidad con ese proceso educativo, que les puede ir muy bien. Y ahí también no solamente pues cabe decir que están involucrados padres de familia y escuela, propiamente pues los docentes, sino que nosotros también como sociedad en el nivel de conciencia que tengamos frente al tema, porque si yo tengo un hijo que estudia con un niño que de pronto tiene una necesidad educativa,
yo le digo a mi hijo, ay, no se junte con ese niño porque él es muy inquieto, porque él no, pues empieza uno como a desorientar al propio niño de uno respecto al otro niño, pues digamos se van generando otros temas de discriminación dentro de la escuela. Entonces nosotros todos como sociedad debemos preocuparnos por conocer del tema y en ese sentido ser muy sensibles y solidarios frente a la misma situación, frente a los niños o jóvenes que de pronto estén en nuestra comunidad y que tengan de pronto alguna condición, pues alguna necesidad educativa, ya sea transitoria o pues digamos ya una necesidad educativa permanente, para que logremos pues hacer como que las cosas sean de alguna manera más fáciles y que no vayamos digamos como a traumar la vida de un niño, de un joven por pues tener desconocimiento frente al tema. Entonces no sé si Maricruz me va a hacer la anotacioncita pues como de la educación inclusiva, ¿cierto? Sí, bueno, quiero como aportar también un poquito a lo que decías, Judy, de la importancia del trabajo en equipo entre la familia y la escuela, ¿cierto? Porque en últimas, la mamá del niño, cuando el niño nace, empieza a identificar muchas cosas que a veces son imperceptibles para el resto de las personas. Todos los seres humanos pasamos por unos niveles de desarrollo, ¿cierto? Entonces, como decía Lady, ella de pronto a veces creía que era por la operación que tuvo el niño, que él tenía un poquito de retraso en el desarrollo, pero ella tuvo la curiosidad y buscó su solución, ¿cierto? Buscó indagar para saber si era por eso, si era por otra razón, ¿cierto? Que muchas veces no lo hacemos así, le justificamos de miles formas, ¿cierto? Entonces es importante estar atentos a esas escalas de desarrollo de los niños, a estarlos llevando a los controles de crecimiento y desarrollo, a sus vacunas, todo puntual como debe ser, porque ahí podemos identificar muchas dificultades que se pueden presentar y que ya cuando entran los niños al sistema educativo es donde ya ellos entran como a estrellarse, digamos, contra una pared de que no logran aprender de la misma forma que los otros, o que lo pueden intentar y lo intentan y se esfuerzan, pero se ven frustrados porque no logran el objetivo como lo logran los otros niños, ¿cierto? Entonces a veces nosotros como padres, ¿qué hacemos? El niño llega con una mala calificación y lo regañamos, pero no preguntamos por qué no llegas, pues, ¿qué te pasó? ¿Aprendiste? ¿No aprendiste? Porque a veces nos preocupamos más porque él llegue con el 5 a que realmente aprenda lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, uno en la casa, en las familias, siempre estar atentos a esos cambios que puedan tener los niños, porque también se puede presentar de un momento a otro, puede que no nazcan con esto, sino que se desarrolle por algún evento traumático. Entonces, a partir de esos cambios que uno logra identificar en la casa, podemos informar a los docentes, podemos informar a la profesora que le tocó al niño, y a partir de ahí generar ajustes razonables que pueda necesitar este niño para lograr todos los objetivos que necesite en el colegio. Sí. Otra cosita, que ellos desde muy pequeños a veces nos mandan señales de lo que puede estar pasando, entonces a uno le toca estar súper pendiente con de pronto el proceso de aprendizaje, como usted está diciendo, que es más lento, que incluso Sebastián lo tiene también, que se llama discapacidad intelectual. El coeficiente intelectual de él es más bajo. Entonces son señales que él mostraba desde muy pequeño. Por ejemplo, en la guardería ponían a hacer un trabajo y él intentaba y no era capaz. Él se desahogaba como dañándolo. Él lo rasgaba porque no era capaz, a pesar de que no se expresaba verbalmente, porque él le ha dado muy duro también expresarse verbalmente. Y entonces, como dañaba el de él, le dañaba el de los otros niños, iba y quitaba aquí, quitaba allá, entonces él no se concentraba en nada, simplemente dañaba todo, porque como no tenía la capacidad para hacerlo, se desesperaba y dañaba todo. Claro, era su forma, digamos, de expresar la frustración, ¿cierto? Porque él quería lograr el objetivo que era hacer las bolitas o las rayitas, pero él no podía. Entonces, ¿él qué hacía? Destruía su trabajo y destruía el de los otros. Pero a veces se relaciona eso con que, ay, qué niño tan grosero, es agresivo, pero no se entra a mirar y analizar que de pronto esto está generado por alguna otra situación. Muchos reproches de las otras madres de familia, es que su hijo me le pegó al mío, su hijo me le pegó a mi niña, su hijo me le daña las tareas, su hijo esto, su hijo lo otro, le falta que usted lo corrija, le falta que usted lo castigue, es que usted le da gusto en todo, y muchas veces no es eso, o sea, nos metemos a criticar a las personas sin saber a fondo qué está pasando y por qué se presenta esa situación. Exacto, y muchas veces en la escuela vemos como a los niños cuando presentan este tipo de dificultades comportamentales, los mismos padres de familia transmiten ese mensaje a los demás niños de que no se junten con él, no se junten con él, no se junten con él, precisamente
porque creen que se les va a pegar los groseros, por decirlo así, pues en lenguaje coloquial. O que siempre va a ser la víctima. Yo al igual no voy a defender a mi niño porque yo sé que él a veces sí es agresivo, pero no es porque él lo quiera, no es que porque es malcriado, que porque es grosero, así porque sí. Él tiene un problema, hay que saberlo llevar. Exacto. Y en términos pues de la educación inclusiva, es importante también que los profesores, digamos, dentro de los currículums que tienen durante el año, vayan haciendo adaptaciones en la medida en que van identificando que ciertos niños tienen unas dificultades para el aprendizaje o para el logro de los objetivos que ellos están planteando para el desarrollo del año escolar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que vamos a aprender a sumar, pero Sebastián no puede aprender a sumar todavía porque le da dificultad, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a enseñarle a Sebastián para que logre más adelante aprender a sumar? Entonces es como ir empezando a mirar desde la docencia, desde las instituciones educativas, cómo se pueden hacer esas flexibilizaciones curriculares que permitan que los niños de a poco vayan logrando esos objetivos que necesitan ir logrando para poder, digamos, en una vida adulta desempeñarse sin ningún inconveniente. Maricruz, y ahí, por ejemplo, es como todo lo que se va, como la cadenita que se va convirtiendo, ¿cierto? Que se necesita de una cosa, el apoyo de la familia, después el apoyo del colegio, pero también lo importante y lo imprescindible que es la salud, ¿cierto? En este tema, pues específicamente, porque bueno, el docente, o ahora como lo estábamos mencionando también, a veces no se logra hacer la identificación de pronto de si realmente es rebeldía o si el niño tiene, digamos, alguna dificultad, pues ya propiamente dicha, si tiene una necesidad educativa especial. Entonces, ¿cuál es la manera más certera para uno saber que el niño realmente tiene una necesidad pues educativa especial y de ahí el docente empezar a trabajar sobre esa necesidad educativa? Tiene que ser a través del sistema de salud, tiene que ser con unas consultas que de pronto en psicología no se logran identificar completamente, puede que se vean rasgos, pero que necesita de un proceso mucho más profundo, otras terapias de pronto con neurólogos, pues con neuropsicólogos, a veces hasta con los mismos psiquiatras para identificar qué es lo que tiene el niño y a partir de esa identificación pues ahí sí tener como toda esa ruta de atención y de trabajo que se puede hacer con el niño. El problema en muchos casos en nuestro municipio, pues según lo que hemos investigado sobre este tema es que las condiciones del sistema de salud pues no son las más favorables en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, en nuestro municipio hay 8 niños que tienen tutela contra las EPS para que puedan ser atendidos por alguno de estos casos. Entonces es preocupante que los niños necesitando tener un diagnóstico, el proceso sea tan demorado y no se logre identificar qué es lo que se puede hacer. Y sin esa identificación, entonces ya es mucho más difícil para el colegio y para los docentes trabajar porque no saben realmente el niño que tiene. Entonces yo ahí quisiera que Lady nos volviera a contar un poquito cómo fue todo ese proceso en el tema de la salud, ¿cierto? De cuando usted en el CDI le dijeron que Sebastián posiblemente tenía un problema, ¿cómo fue ya como ese transcurso con la EPS, con los exámenes, con las autorizaciones? Pues la verdad fue complicado porque aunque me facilitaron pues la entrada, que es la carta y donde se expresaban los comportamientos del niño y todo, no fue solamente llevar al médico y que me lo remita y ya, no, porque él en ese momento tenía 3 años, entonces yo con esa orden, con esa carta que me dio la psicóloga, yo la llevé al médico general, el médico general me remitió para donde el pediatra y el pediatra me dijo que el niño estaba muy pequeño para hacerle ese examen, era un examen neuropsicológico y él dijo que estaba muy pequeño para eso. O sea, con eso me frenó, me cerró las puertas ahí y eso se quedó así. El niño siguió presentando los mismos síntomas, incluso se ponía hasta más agresivo y de un momento a otro se calmaba. Entonces tocó volver otra vez y pedir una cita con un médico y que ese médico volviera y me diera otra carta para llevar allá una autorización allá a Sabia para que me lo remitieran para otra vez donde el pediatra. Y así fue, y aunque me dieron la orden, la autorización, sinceramente el CISBEN muy demorado porque eso llega a un punto en que los comportamientos del hijo, llega el punto en que uno se bloquea como padre, uno dice, pero ¿qué hago? Si se manejó mal, si agredió a una persona, a un adulto o a un niño, uno dice, no, pero ¿yo qué hago? Si lo castigo, si es por grosería y lo castigo, pues puede que le sirva, ¿cierto? Pero si lo castigo y no es por grosería, sino por enfermedad, ¿qué hago?
empeoro la situación, porque eso le va a hacer más daño al niño. Perdón, yo hay una aclaración. Es importante partir de que aun cuando un niño tenga una discapacidad, una limitación cognitiva o intelectual o sensorial o cualquiera sea su limitación, también son sujetos de deberes y de derechos, ¿cierto? No simplemente es, mira, el niño tiene una enfermedad, entonces yo no le puedo decir nada, no. Es mucho más importante marcar los límites de qué puede hacer, qué no puede hacer, porque él necesita saber cuáles son sus límites. Entonces, según las edades, pues, digamos, normalmente en los niños, en los primeros 6 años, es donde les enseñamos cuáles son sus valores, qué es digamos, lo bueno, lo malo, qué puede hacer, qué no puede hacer, ¿cierto? Digamos, en los niños de aprendizaje lento, ellos requieren más intensidad en esa explicación de las normas y de los límites, entonces es muy importante estarle recalcando, porque si dejamos que él lo haga, y no, entonces yo no lo castigo porque me da miedo de que no, él está así enfermo, entonces vamos a llegar a un punto en que él va a llegar a una adolescencia o a una edad adulta en la que va a seguir siendo agresivo, no va a aprender a controlarlo. Con ellos hay que tener muy en cuenta el diálogo, porque si uno empieza a castigar lo que le gusta el televisor, bueno, se lo apago. Esa es una forma de castigo sin tener que lastimarlo, sin tener que coger una correa. Entonces, no, si no se manejó bien, se le explica qué hizo, lo pone uno a que tome conciencia de qué fue lo que hizo, que el niño, pues que él mismo relate qué fue lo que hizo. Por ejemplo, él hace algo mal y yo le pregunto, mi amor, ¿eso está bien o está mal? Ma, eso está mal. Entonces, ¿por qué lo hizo? Y llega el momento que él se pone a pensar, empieza a tomar conciencia, entonces llega con una mala nota, mala nota es una queja, que me pongan una queja, que Sebastián se manejó mal, entonces como a él le gusta tanto ir al parque, no lo llevo y le digo por qué. Como le gusta mucho ver televisión, no se lo prendo y le digo por qué. O sea, no es que coger una chancla, una correa y que pegarle porque se manejó mal y que así lo castigo, no. Hay muchas cosas que les duelen y que ayudan a corregir mucho. Es que definitivamente entonces ahí radica la importancia de estar tan pendiente de ese proceso y buscar como esas opciones y esas formas y alternativas que hay y de la manera, por ejemplo, como Lady lo decía, de saber cómo yo puedo corregirlo sin entrar pues a agredirlo, sin entrar a ser pues como sí, como agresivo con el niño y pues y antes provocar como algo contraproducente. Entonces ese proceso, yo creo que realmente el tema no es muy extenso, ¿cierto? Que tendríamos que tener muchos programas más para hablar como más de ese tema, más específicamente y más al detalle, porque realmente pues es muy importante y hay gente que de pronto no conoce, teniendo por ejemplo aquí Lady que ya ha tenido la experiencia, que ya sabe y que pues debido a las circunstancias pues también se ha debido empapar mucho del tema, pues ha tenido pues digamos como esas opciones. Yo creería que nos va a dar el tiempo pues como para ir haciendo más programas pues donde podamos como entrar a especificar más en esos aspectos que son tan importantes y tan necesarios para que nuestros televidentes puedan aprender sobre el tema y pues que realmente nos sirva y nos aproveche. Pero bueno, entonces Lady, el tema con la EPS fue complicado, pero al fin logró tener el diagnóstico. Sí y no. Complicado antes del diagnóstico, porque las autorizaciones, nada que me lo autorizaban, el psiquiatra sí me dio, porque él tuvo la cita con el psiquiatra dijo, lo que el niño tiene es un posible déficit de atención, que es hiperactividad, porque pues por lo mismo que él presentaba. Entonces le mandó, hace un año que fue la primera vez que lo vio, le mandó terapias ocupacionales y fonoaudiología del lenguaje. Las terapias las conseguí. Tuvo 30 terapias, 3, 4 semanales en Río Negro, o sea, necesita mucha constancia, porque si le hago una hoy, otra dentro de 15, 20 días, no le va a servir. Él necesita algo que sea seguido para que se puedan ir adaptando y se puedan ir concentrando con más facilidad, porque los niños así no se concentran, entonces hay que lograr una concentración de ellos. Y entonces esas terapias sí las conseguí, fonoaudiología no. Entonces en octubre volvió y lo vio, ya tenía las 30 secciones terapias ocupacionales ya listas, se las volvió a ordenar nuevamente, pero no 30 sino 36. Fonoaudiología otra vez de nuevo, a empezar de cero porque terminó las ocupacionales y fonoaudiología nada. Le mandó unas pruebas neuropsicológicas, pero nada, me bloqueó la EPS porque no me llamaron, yo llamaba, no me comunicaba. Cuando al fin me comuniqué, que fue el año pasado a finales, me dijeron que ellos en la primera semana de enero empezaban a llamar, que llamaban día 20 pacientes, pero que primero terminaban con los que ya habían empezado.
y hasta el día de hoy no me han llamado de la EPS. Tengo el diagnóstico del niño porque se lo hicimos particular. La verdad que fue un esfuerzo pues más bien grandecito, porque una sección con una persona profesional cuesta, es de 5 secciones. Empezaron el 4 de diciembre y terminaron el 23 de diciembre. 5 secciones, fueron 500.000 pesos en 20 días, pero para un diagnóstico. Y gracias a eso tuve el diagnóstico y esta es la hora que ya empezamos tratamiento con el niño y la EPS no me ha llamado, o sea, ya pueden ir a las pruebas neuropsicológicas porque allá no saben pues que yo se las hice. Pero miren, no me han llamado todavía. Si fuera por la EPS yo estuviera esperando todavía sin saber qué tiene mi hijo. Ese es un problema bastante grave en este tema y que pues parte de la idea de, por ejemplo, en estos canales y de tocar y de trabajar estos temas, es que de pronto si alguien conoce, si alguien sabe cuál es la ruta que uno pueda seguir, por ejemplo, en casos como esta, o de pronto de hacernos un llamado como sociedad a ver esas dificultades que se están presentando, porque en el caso de Lady, pues afortunadamente ellos pudieron hacerle particular, pero en nuestro municipio hay muchos niños en condiciones similares que tienen alguna necesidad educativa y que no pueden ser atendidos porque la familia no puede hacer el esfuerzo o de pronto no cuentan con las condiciones para hacer el esfuerzo, y los niños, sus condiciones de salud se pueden ir agravando porque no se les hace un diagnóstico, y pues si no tienen diagnóstico no hay una ruta médica que se pueda seguir porque no se sabe el niño que tiene. Entonces realmente vuelvo y digo que como sociedad conozcamos el tema, nos toquemos, si tenemos alguna forma de ayudar a un niño de pronto que conozcamos por nuestra casa, por nuestro barrio, que de pronto la familia puede no saber que puede tener un caso como esa, remitirla a instancias como la psicóloga, la orientadora del colegio, como Maricruz desde la Casa de Inclusión Senderos de Esperanza, para que también pues digamos, buscar como esas opciones y esas alternativas que se pueden presentar en el caso de nuestro municipio de Granada. Maricruz, yo para que vayamos cerrando pues el programa, porque realmente pues el tiempo no nos da, pero contar como también un poquitico sobre esas opciones que hay de terapias alternativas que se pueden trabajar con los niños. Para esto, digamos, los niños con TDAH, con autismo u otros trastornos del desarrollo, existen muchas terapias alternativas que pueden ser complementarias, o mejor dicho, son complementarias al tratamiento médico, porque en muchos casos el trastorno es tan severo que no la va a reemplazar. Pero digamos el hecho de hacer actividad física, de mantener una alimentación saludable, con bajo nivel calórico, porque a veces, ¿qué pasa? Los niños están hiperactivos y les dan mucho dulce. ¿Y qué pasa? Los ponen más hiperactivos. Para ellos es mucho más difícil controlarse cuando desde la misma parte alimenticia les estamos dando una dieta tan hipercalórica, ¿cierto? Entonces, desde esa misma parte podemos ir empezando a bajar también las energías de los niños. Además, el hecho de practicar esas actividades deportivas, acá estamos en un municipio en el cual los niños tienen, mejor dicho, una cantidad de oferta que pueden acceder sin costo o con muy bajo costo, entonces como el equipo de microfútbol, el baloncesto, las clases de pintura en la Casa de la Cultura, las clases de música, todo esto nos va a ayudar a mejorar los niveles de concentración de los niños y a mejorar esos niveles de aprendizaje. Por otra parte, hay estudios científicos que hablan de que antes de que los niños se sienten a hacer una actividad como leer o para aprender a sumar o a restar, los pongamos a hacer ejercicio 10 minuticos, alguna actividad física, caminar, ir al parque, dar unas vueltecitas, y después ahí sí, cuando el niño está ya un poquito cansadito, sí sentarlo a aprender. Eso es exacto, porque eso nos va a facilitar, incluso a nosotros como adultos, que a veces nos cuesta o tenemos muchas cosas en la cabeza. Lo ideal es uno primero ir y despejarse y después sí llegar y sentarse a hacer lo que tiene que hacer, porque eso nos permite concentrarnos de una mejor manera. Igual funciona en estos niños, y esto nos va a posibilitar varias cosas. Por ejemplo, un niño con TDAH que juega fútbol va a aprender a concentrarse en un objetivo que va a ser el gol, ¿cierto? Entonces él va a aprender a conectarse con otros compañeros para lograr ese objetivo que tiene, que es meter el gol. Y así igual con otros deportes como el ciclismo, entonces él se tiene que concentrar para llegar a la meta de primero, porque si no se concentra, entonces va a perder la carrera, algo así, porque los niños en esa edad, digamos de 0 a 12 años, son súper competitivos, entonces ellos todo lo toman como una competencia. Entonces hay que empezar a mirar, dependiendo del gusto, de las habilidades, de esas habilidades excepcionales, porque como hablaba Viviana ahorita, de las inteligencias múltiples, todos somos buenos para algo.
y a veces nos causa mucha dificultad otra cosa que para otro es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces a partir de ahí yo identificando que, por ejemplo, mi hija le gusta mucho el arte, entonces si yo identifico eso, ¿cómo logro a partir de ahí explicarle un montón de otras cosas que se le pueden dar dificultad? Entonces esas terapias alternativas están a la mano, estamos en un municipio que tiene una oferta institucional enorme, entonces hay que aprovechar todos esos recursos para que precisamente podamos ir mejorando, complementándolo con todos los tratamientos de salud, porque como lo decía Judy ahorita, a partir del diagnóstico es que podemos hacer todas esas adaptaciones tanto en la escuela como en el entorno social, comunitario y en las instituciones que estamos trabajando, digamos desde la administración municipal o las otras que hacen presencia acá en el municipio, que podamos hacer, digamos, mirar cómo podemos aportarle al bienestar de estos niños. Entonces es importante que estas terapias sean complementarias al tratamiento médico siempre. Bueno, muchas gracias Maricruz. Y ya para cerrar nuestro programa quisiera que cada una, pues como desde su experiencia en este tema, hiciera una invitación para la comunidad granadina, ya sea para los padres que tienen de pronto algún niño con una necesidad educativa especial o para los docentes, alguna invitación que quede para hacerle a nuestra comunidad granadina. Bueno, pues yo básicamente diría que invitarlos a todos, los papás principalmente, a tener en cuenta, uno, la capacidad de identificar y de observar mucho a sus hijos, de observarlos y escucharlos. Dos, a no dejar de poner límites. Siempre hay que poner límites, llámese que nuestro hijo esté en un proceso de desarrollo normal o no, o presente alguna discapacidad o alguna dificultad, igualmente requiere límites, como lo decía Maricruz ahorita, la autoridad hay que ejercerla siempre. Como tercer elemento, invitarlos a que busquemos reconocer en nuestros hijos sus verdaderas habilidades y fortalezas. Muchas veces nos quedamos con sus debilidades, sus dificultades, sus errores y nos quedamos en un discurso muy negativo, casi que nomás regañando, cantaleteando y nos olvidamos de que lo que también tenemos que hacer es reconocer cuáles son sus talentos, cuáles son sus fortalezas para desde ahí poderlos motivar más, sobre todo en cuanto al proceso de aprendizaje se refiere. Y por último, yo creo que es importante tener en cuenta que hay que aprovechar todas las opciones, oportunidades que se nos brindan en nuestro municipio, como lo decía Maricruz, y en todos los espacios que tenemos, pero sobre todo ser capaces de distinguir que nuestros hijos necesitan acompañamiento permanente, ¿cierto? Y que por más que hayan opciones y alternativas a nuestro alrededor, necesitan de nosotros como familia, es decir, papá, mamá, abuela, tíos, las personas que viven con el niño, con la niña, con el jovencito, tiene una tarea y una responsabilidad permanente con ese hijo, y que por favor tratemos de evitar cambiar el nombre de bautismo de nuestros hijos por su diagnóstico. Un diagnóstico nos sirve para saber cuáles son los apoyos, cuáles son los acompañamientos, cuáles son las flexibilizaciones e incluso los tratamientos que requiera, pero no cambia en ningún momento la identidad de ese niño, de ese hijo que es nuestro. Entonces, evitar que nos quedemos acostumbrados en una victimización de nuestros hijos, creyendo que es que pobrecito mi hijo es que tiene este diagnóstico y casi que lo presentamos a la sociedad con ese diagnóstico, olvidándonos de que independientemente de cuáles son sus debilidades o sus dificultades, sigue siendo Juan Carlos, Pepito, el nombre que lleva y con toda la identidad que eso implica. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Lady, ¿qué invitación tiene usted para nuestra comunidad? Pues lo que decía yo al principio, pues prestarle mucha atención a nuestros hijos cuando empiecen con unos comportamientos que no veamos muy normales, que los veamos muy agresivos, muy irritables por todo, entonces como tratar de estar ahí pendiente porque no siempre es por grosería. Claro que cabe pues el caso que es porque les dejan hacer lo que quieren, pues de pronto uno como padre es muy permisivo, entonces ellos van cogiendo alas y ya lo quieren controlar ellos a uno en vez de ser al contrario. Otro síntoma también que ellos presentan, que el niño lo empezó a presentar desde muy pequeño, que se me pasó ahorita, puedes comentar, es cuando ellos empiezan muy inquietos, quieren coger todo, quieren dañar todo, quieren estar moviendo algo porque ellos no se pueden quedar quietos.
Por ejemplo, Sebas, ¿qué tenía? Él era siempre moviendo las manos, jugando con un cordón del zapato. A Sebas no le sirve un zapato que no tenga cordones, porque si él no se siente con un zapato que tenga cordones, él no se siente tranquilo, él no se siente seguro. Él adoptó esa costumbre solito. Si él ve ahorita, por ejemplo, un tendido que tenga unas tiritas, unos flequitos, él se va a poner a jugar inmediatamente. Si se sienta acá, va a empezar a jugar con los cables. Si se sienta y se quiere quedar juicioso, la única forma es estar moviéndose, jugando con los cordones, jugando con las manos. Entonces eso puede ser también una señal de que el niño mantiene mucha ansiedad, mantiene más energía de lo normal, entonces pues hay que mantenernos pendientes con eso. Sí, indiscutiblemente un aporte muy valioso, siempre estar ahí pendientes y al tanto de nuestros niños. Y Maricruz, ya para cerrar entonces, ¿qué invitación nos tiene usted? Bueno, la invitación es, como decía Viviana, de que no cambiarle el nombre a los niños por un diagnóstico que puedan presentar, porque en últimas, a pesar de cualquier diagnóstico que cualquier persona tenga, no deja de ser persona. Entonces, así mismo como es una persona, tiene sus sueños, tiene sus talentos, tiene sus habilidades, y eso es lo que debemos valorar, más allá. Sino que uno a veces ve unos casos, por ejemplo, hay niños que tienen el problema, sí, hay otros que no, pero más sin embargo no vemos como el buen trato de los padres hacia ellos. Es que usted es un bobo, es que usted es un desobediente. Por ejemplo, esta semana escuché un caso, yo iba pasando por la calle y escuché que una mamá le dijo al hijo, es que usted sí es muy bobo, es que usted no hace nada bien. O sea, puede que el niño tenga una enfermedad como puede que no, pero en ningún momento debemos hacer eso con nuestros hijos. Al contrario, si tienen el problema, no decírselo de frente, es que usted tiene esto, no, al contrario. Si uno lo ve con un problema, tratar de hablar, no decirle, vea, es que usted tiene esto y por eso se comporta así, no. Dialogar mucho con él y hacerle caer en cuenta de qué es lo que está haciendo mal hecho y cómo podemos mejorar eso. Por ejemplo, mi amor, tú eres un niño muy juicioso, pero te falta un poquito más. Eso no se hace así, pero te quedó bien, podemos mejorar otro poquito. O sea, como adoptar esa forma de uno expresarse con ellos para que ellos puedan tener una buena reacción. Porque si uno dice que usted es muy bruto, usted es muy bobo, usted no hace nada, ellos se van a crear esas cosas, porque ellos son como una esponjita, van absorbiendo todo y aunque no explotan muchas veces de una, ellos van reteniendo todas esas palabras que les dice uno y puede llegar un momento de que los niños van a tener una depresión y ahí es donde va a empezar ellos van a empezar a reproducir ese disco duro que tienen, ese cassette, que van a escuchar todo lo malo que uno les ha dicho, entonces eso les puede causar un daño muy grande. En últimas, las palabras son muy poderosas, ¿cierto? Sí. Cuando a usted le dicen, usted va a ser exitoso, usted va a ser exitoso, usted va a lograr sus sueños, pues uno terminará logrando sus sueños. Pero si por el contrario le dicen, usted es muy bruto, usted no aprende, usted no puede, pues uno nunca va a poder porque uno siempre va a tener esa carga acá. Entonces es importante, como lo decía Lady, siempre ese lenguaje con los niños, pues podemos siempre valorarle lo positivo, pero así y también hacerle ver lo negativo que puedan presentar. Pero primero que todo tenemos que tener presente eso positivo que ellos tienen, que de verdad que es mucho más que lo negativo. Nos acostumbramos a ver el punto negro en la pared blanca en vez de la pared blanca con el punto negro. Ese es el problema. Exactamente, pues realmente siempre digo, hay mucho más que seguir trabajando respecto a este tema, y mi invitación es a que, como ellas lo decían, como no solo quien tiene el hijo, sino también los otros, los que no tenemos hijos, o los que no somos docentes, o los que no trabajamos en esas instituciones que trabajan, pues por ejemplo, apoyando todos estos temas, que también conozcamos más sobre eso, y que no seamos como los que estamos ahí juzgando y señalando como es que, ay, es que este niño, es que es, pues sí, como ella lo decía, señalándolo con la dificultad que tienen, sino por el contrario, antes tratando de apoyar y pues buscando opciones y posibilidades para que esos niños también puedan, niños y jóvenes pues puedan tener ese proceso educativo de una forma adecuada, y que siempre estemos ahí pues muy sensibles frente al tema, vuelvo y repito, desde todos los ámbitos, desde la familia, conocer a nuestros hijos, estar pendientes de ellos, desde la escuela también. Es claro que de pronto el docente no pueda tener todas las condiciones para trabajar con los niños, pues de pronto con que un niño que tenga una necesidad, pero yo creo que hoy en día ya hay muchas opciones, se pueden acercar a Maricruz, a Viviana misma en el colegio, y Maricruz ya como un ente municipal, pues desde la casa de inclusión, a preguntar por ayuda o por opciones pues que se tenga para adquirir herramientas de trabajo para trabajar con estos niños en el colegio, y que las cosas pues puedan, digamos, como que transcurrir de una manera más adecuada, y pues podamos lograr grandes procesos y que dejen pues enseñanzas muy positivas en todo. Y bueno, pues lastimosamente el tiempo pues se nos agota, pero
Esperamos en otra oportunidad hablar y profundizar un poquito más en estos temas. Los esperamos en una próxima oportunidad en este nuevo espacio de nuestro canal local Baos TV, donde trataremos temas muy formativos, temas de interés para la comunidad granadina, siempre de la mano de un experto y donde todos podamos aprender mucho. Muchísimas gracias por estar conectados y los invitamos a que continúen aquí con toda la programación de nuestro canal Baos TV.